Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un video más en el canal. En esta ocasión veremos la lección número 3 del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial. Esta se titula Las parábolas del reino. Y pues bien, nos hablan de nuestra lección anterior cómo el pueblo de Israel, el pueblo salido de Egipto, este pueblo que estaba naciendo, era gobernado directamente por Dios, a lo que conocemos como una teocracia, que viene del griego teos, que quiere decir Dios, y kratos, que quiere decir fuerza o gobierno. Es decir, Dios los gobernaba directamente por medio de Moisés. Al morir Moisés, este cargo le queda a Josué, y después de que muere Josué ya son gobernados directamente por los sacerdotes. También nuestra lección nos habla de que el pueblo de Israel, al ser 12 tribus diferentes, separadas, al estar en peligro de invasores, en peligro de guerra, pues nombraban a un caudillo, a una persona especial que se encargara de liderarlos en conjunto para que estas tribus prevalecieran. A esta parte la conocemos como el libro de Jueces, donde vamos a encontrar todo esto. También es importante mencionar que la presencia de esos caudillos, de estas personas importantes, influyentes, que se encargaban de más que nada de la parte militar de las 12 tribus de Israel, no intervenían con la teocracia, es decir, que seguían siendo los sacerdotes quienes llevaban el gobierno de parte de Dios hacia el pueblo. También tenemos la historia de Samuel, un profeta. Ya habíamos visto que en las lecciones de primero habíamos dicho que un profeta era un mensajero de parte de Dios, alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Pues bien, este personaje, este Samuel les lleva el mensaje a Dios de que el pueblo quiere un rey como los demás pueblos. Y Samuel está muy triste con esto. Samuel dice cómo se quieren parecer a las demás naciones, siendo que somos el pueblo elegido de Dios, siendo que tenemos algo que nos hace diferentes y especiales y ustedes quieren ser igual a los demás. Pero ¿qué le dice Dios? Le dice, no te preocupes que no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Y aparte de eso, como Dios siempre, recordemos que Dios es amor, pues en parte de ese amor también va a entrar la libertad del hombre de elegir. Entonces Dios acepta que el hombre tenga su rey. Bueno, hay que recordar entonces que antes había 12 tribus. Después de que llega el primer rey, el rey Saúl, se hace ya un reino. Y después este reino se divide en dos, debido a las diferencias políticas, pensamientos políticos principalmente. Y de aparte de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel, el más sobresaliente fue David, porque fue uno de los más leales. La historia de David es una historia muy interesante porque vemos y nos podemos reflejar muchos en él, en que David fue una persona que siguió a Dios desde muy joven fue llamado a ser rey, cumplió con todo lo que Dios quería. Obviamente, como vemos ya más adelante en su edad, pues él falló de una forma muy terrible. Pero ¿qué pasa? Que se arrepiente y continúa. Y no solamente continúa, sino que le devuelve esa fe al pueblo. Y también es por eso que las profecías del Mesías, del Salvador, van referidas a alguien parecido a David. A alguien de la casa de David, descendiente de David. Y como rey también va a haber un reino. De eso es de lo que vamos a hablar un poquito más a detalle. Ese reino también unirá a todas las naciones. Y eso nos lo vemos con el profeta Isaías, donde se ve un reino que incluye a todos los hombres. Entonces, recordando un poco cómo era ese pueblo judío que estaba a la espera de un rey que los liberara del maltrato de los romanos, un rey que derrocara al extranjero que los estaba dominando. Es decir, el pueblo quería una liberación material. Y sin embargo llega Jesús predicando, conviértanse y arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y otra frase muy bonita de Jesús, que el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, véanlo aquí o véanlo allá, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Este reino de Dios es el que se encarga de formar Jesús. Ya lo vimos en nuestras primeras lecciones, cómo se va encargando de formar los cimientos. Nos dice en nuestra lección las semillas. Estos son los apóstoles. Pero ¿para qué va a ser estas semillas? ¿Para qué son estos cimientos? Para que llegue a todo el mundo. Y también es importante recordar que esta iglesia es continuación del pacto de la antigua alianza. También nuestra lección nos habla de 3 pasos que hay dentro de esta iglesia. Dentro de los comienzos de esta iglesia
y dentro de su futuro en cada uno de sus miembros. Estos son la elección, donde Dios nos elige a cada uno de nosotros. Por algo estamos dentro de esta obra, por algo fuimos bautizados, por algo estamos siendo llamados por Dios muchas veces, por algo se quiere comunicar con nosotros a través de su evangelio. Entonces somos elegidos constantemente. Esta elección a su vez lleva al punto número 2, que es la promesa. Dios nos da una promesa, pero ¿promesa de qué? Pues una promesa de seguridad, una promesa de salvación, de saber que nuestra vida tiene un fin y ese fin va a ser con Él. Y para ello tiene que llevar también una aceptación. Como ya les dije hace unos momentos, pues Dios es todo amor y en la obligación no hay amor, sino en la libre elección. Dios nos da la oportunidad de elegirlo. Ya somos elegidos por Él, pero nosotros tenemos la posibilidad de elegirlo a Él o no elegirlo, de rechazarlo o aceptar su plan que tiene para con nosotros. Y nosotros al aceptar tenemos ya esa alianza con Dios, esa alianza en la que Él nos va a brindar de todos los bienes que necesitemos para vivir, nos va a brindar de esa esperanza, de esa salvación, y nosotros adquirimos un compromiso de obligación, es ayudarle a la extensión de su reino, es decir, buscar la salvación de los hombres. Aquí viene la pregunta importante: ¿cómo va a ser que vamos a ayudar a extender el reino si no lo podemos ver? Y en esta labor que nos deja Dios, la de la salvación de los hombres, pues Él no solamente nos avienta al ruedo y a ver cómo le vamos a hacer, sino que esta misión va acompañada de su gracia. Es decir, el elemento del misterio, el elemento de la parte de Dios, sigue actuando de parte de cada uno de nosotros. ¿Cómo se van a salvar los hombres? Conociéndolo y viviéndolo. Nos dice nuestra lección, el reino está alrededor de nosotros y al interior de cada uno de nosotros. Pero solamente se va a instalar ese reino en nosotros a través de una respuesta de fe, una aceptación a los planes de Dios. Conocemos como fe creer. Conocemos como fe creer en Dios, creerlo sin poder verlo. Pero también parte de esa fe es un sí a Dios, a sus planes. Tenemos el ejemplo de Abraham, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Y también tenemos un ejemplo muy grande que es el de María. Ese sí a los planes de Dios. Mismo Jesús nos dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahora bien, no pensemos que el reino de Dios es un lugar al que vamos a ir. Sino como vemos, el reino de Dios es esa respuesta de fe a Dios. Esa alianza, esa parte de contribuir a su reino. Y el reino de Dios va a venir en nosotros. Que es la instalación de Dios mismo dentro de nosotros. Y esto lo vemos más a detalle en la oración que nos dejó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La presencia de Jesús, es decir, el verbo hecho carne, Jesús viniendo a la tierra, es para ayudarnos con parte de esa salvación que solamente podíamos obtener de parte de Dios, no por medio de la ley. Si hubiéramos seguido por la ley, probablemente no nos salvaríamos. Y también hay una señal en la que vemos que el Mesías llega. Y mismo Jesús le dice a los discípulos de Juan cuando le mandan a preguntar que si es el Mesías: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos se limpian, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena nueva. Y también nos dice en nuestras lecciones que otra de esas señales es la expulsión de demonios. Jesús les dice, si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado el reino de Dios. Pero este reino que es un reino espiritual, un reino que no hay una extensión geográfica donde podamos verlo, obviamente es difícil de entender para nosotros tan acostumbrados a lo material. ¿Cómo va a ser este reino? Y por eso Jesús nos deja muchas parábolas sobre el reino, parábolas que nos van a ayudar a entender de qué se trata este reino, cómo es, para poderlo vivir, para poderlo sentir, no para poderlo comprender como vimos en la lección 1 sobre la iglesia, sino para poderlo poner en práctica. Pero por si no fuera mucho estas parábolas que nos deja Jesús sobre cómo es el reino, Él mismo nos lo viene a explicar en carne, con su ejemplo. Y lo vemos claramente en el servicio a los demás. Si uno quiere ser el mayor entre ustedes, que sea su esclavo. Porque ni Él, siendo Dios, siendo tan perfecto, vino a ser servido, sino a servir. ¿Y hasta dónde lleva su servicio? Hasta la muerte y muerte de cruz. Dar su vida como rescate de nosotros. Entonces vamos comprendiendo un poco más cómo Jesús es rey, cómo Jesús
tiene también un reino. Y para ello vamos a ver 3 pasajes bíblicos que nos hablan un poquito de cómo es ese reino del que Él es rey. El primero es del Evangelio según San Lucas capítulo 1, del versículo 30 al 33. Y este nos habla de la prolongación de la antigua alianza. Cómo esa antigua alianza iba a desembocar en esta nueva alianza, en este reino. Recordando una vez más que todo este reino tuvo su comienzo en el Sinaí a través de las tablas de la ley. Y ya no tendrá fin, sino que será eterno. El segundo es del Evangelio según San Juan, capítulo 18, del versículo 36 al versículo 37. Donde nos habla claramente Jesús que este reino no es de este mundo. Que no debemos de confundir a lo que es de este mundo con el reino de Dios, ni confundirnos nosotros, que a pesar de que estemos en el mundo, no somos del mundo. Y por último tenemos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 6 al 8. En este libro ya vamos a ver cuál es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es que esa iglesia es la esposa engalanada, vestida con blanco lino, que no es más que sus propios hijos, que son los santos que nos va dando nuestra santa iglesia. Y así es como va a quedar al final esta iglesia, como la quiere su esposo Cristo. Blanca, inmaculada y lavada por la sangre del Cordero. Ya iremos en nuestras lecciones posteriores descifrando un poco más cómo es esta iglesia de la que somos parte y que tenemos que actuar activamente. Eso sería todo por el día de hoy, hermanos. Espero que esta lección les ayude un poco. Lamento haberla subido tan tarde. Espero que nos veamos en un video más. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Hasta luego.